Está- Buenos días, señores y señoras. Por favor, 5 minutitos para que se una el resto de participantes y empezamos. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos los participantes. En esta oportunidad nos toca exponerles el Doing Business en Perú, para conocer un poco los procesos de constitución de las empresas en Perú y obligaciones de su manutención. Vamos a abarcar aspectos societarios, un poco de aspectos tributarios, un poco de aduanero, ¿no? Y darle el marco general para que ustedes como inversionistas extranjeros puedan constituir una empresa en Perú. En esta oportunidad estamos los abogados Jessica Ábalos, abogada societaria corporativa, la señora Norma Pinchi, auditora corporativa, y el que les habla, Dolan Urbano, que yo soy abogado tributarista. Monperú es una empresa que tiene más de 40 años en el mercado. Tiene 250 profesionales in-house. Tenemos 12 oficinas en las Américas, incluida una en Canadá y en Estados Unidos. En esta oportunidad vamos a comenzar con la parte general. Vamos a ver la parte general.
del Doing Business, vamos a hablarles un poquito del marco general para la inversión extranjera, ¿no? Voy a exponerles un poquito del marco general que tenemos del sistema normativo de Perú, ¿no? Tenemos algunos principios, como pueden ustedes ver allí, de incentivo para la inversión extranjera, donde tenemos como premisa tener un trato no discriminatorio frente al inversionista extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto al inversionista peruano como al extranjero se le trata de manera igual. No debería haber ninguna diferenciación. Tenemos como ventaja un marco legal estable, transparente, que ofrece seguridad jurídica, libertad de comercio e industria. Hay una permisibilidad para los socios de empresas que puedan facilitarle el aspecto migratorio, ¿no? Sin tener ningún menoscabo del tipo de nacionalidad o algo similar. Hay una libertad de exportación, de capital invertido, libertad de mover remesas, que eso es muy importante en Latinoamérica, acceso irrestricto al crédito interno, libre contratación de tecnología, regalías, incluyendo seguros del exterior, ¿no? La moneda del sol, tenemos una moneda muy fuerte, es muy estable a nivel regional, tenemos varios convenios de libre contratación, TLCs, 8 convenios para evitar la doble tributación. Perú es un país minero por excelencia, ¿no? Tenemos yacimientos importantes de cobre, sobre todo cobre, ¿no? Plata, oro, plomo, petróleo y urea, además de áreas inexplotadas de alta potencialidad. Tenemos también la posibilidad de suscribir con el Estado convenios de estabilidad tributaria, ¿no? Dependiendo de la capacidad de inversión. Algunas informaciones, como les he podido ya decir, que el Perú, pues hay un mapa del Perú donde se puede ver el tipo de inversión que se puede hacer, ¿no? Ya sea en minería o en petróleo, ¿no? Algunas noticias, los flujos de inversión de proyectos mineros durante el 2024 y 2026, ¿no? Tenemos las inversiones más importantes en San Gabriel, que es construcción, ampliación de Toromocho, también construcción, fase 2, reposición en Tamina, una mina muy importante en Perú, construcción, Yumpán, está en etapa de factibilidad, Corani, Romina, integración Coroguayo y Zafranal, como ustedes pueden ver ahí. Otra noticia importante es la que podemos ver en el boletín del Banco Central de la Reserva de Perú, donde el riesgo país se ha ubicado en 169 puntos básicos, ¿no? Tenemos a nivel de Latinoamérica, la inflación en Perú es muy estable, es muy baja. Pueden ver ahí que Perú está ubicado entre los más bajos de Latinoamérica, ¿no? Tenemos el crecimiento de PBI real del 2025, ¿no? Y uno proyectado al 2026, ¿no? Donde Perú tiene 3,2 a la fecha, ¿no? Y está proyectado a aproximadamente 2,9 con una tendencia al alza. Acá pueden ver un cuadro donde se puede ver el PBI por sectores, ¿no? También otro similar, dependiendo de las actividades económicas. Los acuerdos suscritos, que ya se mencionó, acuerdos suscritos por Perú al 2025, tenemos con diferentes países, Norteamérica, Sudamérica, Europa, incluso Asia y Oceanía. Voy a dar el pase para el tema societario a la doctora Jessica Ábalos, que nos va a explicar un poco más sobre el tema. Buenos días. Eh, Hoy me toca hablar acerca de la creación de la sociedad en el Perú. Eh, la Ley General de Sociedades, la 26887, es la que está regida por la Ley General de Sociedades, todo lo que es tema referente a lo que son sociedades. En este cuadro, eh, las formas societarias más importantes o las más usuales en el Perú son tres, ¿no? Tenemos ahí las sociedades anónimas cerradas
y la sociedad de responsabilidad limitada. Otro punto que está especificado también es las EIRLs, pero eso está regida por otra norma. Por eso que hago mención solamente de tres formas más importantes. En cuanto a los socios, en los tres tipos de sociedades pueden constituirse como socios las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras. En número de socios, en el caso de las sociedades anónimas, son como mínimo 2. En tanto a la SAC y a la SRL tienen un mínimo de 2 y un máximo de 20. Los aportes pueden ser monetarios, pueden hacer aportes no monetarios. Aquí el capital se suscribe al 100% y puede ser pagado hasta el 25%, con un mínimo del 25%. En cuanto a las transferencias de acciones, en las sociedades anónimas solamente se plasma en el libro de matrícula de acciones. En una SRL sí necesariamente, y es obligatorio hacerlo por escritura pública. Órganos obligatorios, tenemos en cuanto a las sociedades anónimas la Junta General de Accionista, el director que sí es obligatorio y el gerente general. En el caso de las sociedades anónimas cerradas, tienen los mismos órganos, pero aquí está la opción de poder contar o no contar con un directorio. Y en la SRL es solamente la Junta General de Participacionistas y el gerente general. La responsabilidad, cada socio o participacionista responde únicamente hasta el monto de sus acciones o participaciones. La duración es determinada o indeterminada. Y en caso de los dividendos, para todas las empresas, incluidas la IRL, no se puede repartir dividendos si el saldo de patrimonio neto es inferior al capital pagado. En la IRL, como les comenté, tiene una ley especial en la cual solamente están como socios personas naturales. Pueden ser nacionales o extranjeras. El número de socios obviamente es uno solo, que es el titular. Los aportes es también moneda nacional o extranjera. Los aportes también son dinerarios como no dinerarios. Las transferencias son por escritura pública. El órgano societario es el titular y el gerente general. También la duración en este caso es indeterminada. Aquí es un cuadro en el cual hay varios aspectos que tienen que tener en consideración para poder crear las sociedades. Primero hay un aspecto legal. Dentro de ese aspecto legal se está incluido lo que es la minuta de la Constitución, que viene a ser un borrador de la escritura pública. Está propiamente la escritura pública, que es firmada ante la notaría, y la inscripción en registros públicos. Ese es un aspecto legal. Ahora, el aspecto tributario, tenemos que solicitar un RUC, es la identificación de la empresa ante la SUNAT, compra y la legalización notarial de los libros legales, y hoy en día los libros contables son electrónicos. En el ámbito laboral se incorpora a los trabajadores en planilla. Ahora, hay un aspecto bancario también, y es las aperturas de las cuentas corrientes en soles, y puede ser opcional las cuentas corrientes en dólares. El aspecto municipal es que la empresa tiene que solicitar para que le puedan otorgar una licencia municipal de funcionamiento. Los avisos publicitarios son opcionales. Hay aspectos especiales como, por ejemplo, hay trámites especiales dependiendo del tipo de negocio en la cual debe de realizarse ante el MINCETUR, DIGESA, DIGEMIT, MINEDU. Y otro aspecto complementario, por ejemplo, es registrar la marca comercial ante Indecopi, inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores, el RNP, e inscribirse en el Registro de Empresas Contratistas Mineras. Ahora, pasos para constituir una sociedad. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar una minuta. ¿Qué es una minuta? La minuta viene a ser un borrador de la escritura pública. ¿Qué contiene esa minuta? Tiene la denominación social, los socios, la duración que puede ser determinada y determinada, el objeto social, el capital. Me detengo acá un poco para poder resumir a qué se refieren estos puntos. Con respecto al primer punto, la denominación o razón social, aquí en Perú, a diferencia de otros países,
debemos de hacer una reserva de nombre registral. ¿Por qué hacemos eso? Porque aquí en Perú no puede el registrador, al momento de calificar la empresa, no puede haber una denominación igual o parecida al índice de registros de personas a nivel nacional. Esto es, por ejemplo, si yo quiero inscribir la empresa Mon Group Legal, hago la reserva de nombre a favor de los socios y el registrador al momento de calificar van a observarla porque ya existe. Entonces, para evitar a futuras observaciones, por eso se hacen las reservas de nombre, ¿no? Hasta que el registrador señaló varias alternativas de nombre y el registrador va a empezar a calificar si es que es apta o no apta para inscripción. Con respecto a los socios pueden ser personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Aquí también me detengo un poco porque muchos clientes nos dicen, es importante saber si se requiere de un socio peruano. La respuesta es no. No requieres de un socio peruano para constituir una empresa en Perú. Ya hemos hablado acerca de la duración, que puede ser determinada e indeterminada. El objeto social aquí tiene que ser bien específico el objeto social. Por ejemplo, es la comercialización, compra-venta de productos de línea blanca, ¿no? Siempre especificar, bien, valga la redundancia, de especificar bien ese objeto social para que tampoco no sea observado. Con respecto al capital, la ley no me obliga, no me menciona un monto mínimo ni máximo. ¿Ok? Sin embargo, hay casos especiales, como por ejemplo, si yo constituyo una empresa que se va a dedicar a ser contratistas mineras. Aquí sí me obliga a que mi capital esté suscrito y pagado. Esas son 100 UITs que aproximadamente son unos $144,595. Otro caso especial es acerca de aquellas empresas que se dedican a la intermediación laboral, que también exige que el capital suscrito y pagado sea 45 UITs, que son aproximadamente unos $65,000. Ahora, me detengo también un poco con respecto al capital social. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, la ley no me da un monto mínimo ni máximo, al menos tienes que pagar un 25%. Por ejemplo, yo puedo consignar un capital de $10,000, suscribir el 100%, pero pagar el mínimo del 25%. Este punto también es importante acerca de ver los órganos de la sociedad. Ya hemos hablado que es la Junta General de Accionistas, el directorio y el gerente general. El directorio, como mínimo, la conformación es de 3 personas naturales, nacionales o extranjeras. El gerente general tampoco hay prohibición que el gerente general sea una persona extranjera con pasaporte. Ahora, el segundo punto para constituir esta empresa o la empresa es la elaboración de la escritura pública y esto se hace ante la notaría. Obviamente el notario exige la minuta, es el borrador de la escritura pública que debe ser firmado por un abogado colegiado. Los documentos de identidad también te solicitan lo que es la reserva de nombre y el voucher de pago del capital otorgado en la entidad bancaria o declaración jurada firmada por el gerente general. Y otro punto que también es importante hoy en día, que al momento de que cuando uno va a firmar a la notaría la escritura pública, te piden una declaración jurada de conocimiento de cliente. En el artículo 8 del conocimiento del cliente, debida diligencia y conocimiento del mercado. Esto forma parte de las medidas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Una vez firmada la escritura pública, el siguiente punto es el notario realiza el trámite de la inscripción ante los registros públicos. Una vez inscrito ante registros públicos, te dan un número de partida registral. Con esta documentación, una va a la SUNAT a solicitar el registro único del contribuyente. Es la identificación tributaria que tiene la empresa. Posteriormente, uno va a aperturar las cuentas corrientes bancarias, que pueden ser en soles y alternativamente también pueden ser en dólares. ¿Cuáles son los requisitos? Es dependiendo de cada institución bancaria. Pero usualmente siempre suelen
pedir las escrituras públicas, la inscripción registral, una copia literal, la ficha RUC, para que puedan aperturar las cuentas corrientes. Ahora, plazo de la constitución de una sociedad en Perú dependerá mucho de la nacionalidad de los socios fundadores. Si los socios fundadores son nacionales o si se va a constituir extranjeros, personas naturales, entonces son 15 días hábiles aproximadamente. O sea, si la persona extranjera viene a firmar aquí a Perú. Si son socios fundadores, son extranjeros y no van a venir a Perú y son empresas, entonces más o menos la constitución está entre 30 a 40 días hábiles aproximadamente. Este tema es importante acerca de las sucursales. Las sucursales tienen las siguientes características. Carece de personería jurídica independiente de su principal. También tiene una representación legal. Goza de autonomía de gestión de actividades que la matriz le asigna. Se establece en el Perú por escritura pública y también se inscribe en el registro público en las personas jurídicas. ¿Y qué debe contener al menos esta escritura pública? El certificado de vigencia de la empresa extranjera, el certificado de vigencia de poder de representante legal de esa empresa extranjera, la escritura pública de constitución de sociedad, el acuerdo de establecer una sucursal en el Perú, otros documentos como por ejemplo el número de identificación tributaria que en algunos casos se ha solicitado. Ahora, todo documento que viene del extranjero tiene que venir apostillado. Y si está en otro idioma, hay que hacerse la traducción aquí en Perú por un traductor registrado, ¿no? Ahora, ¿qué diferencias hay entre una filial y una sucursal? La filial es constituir una nueva empresa, ¿no? Una empresa nueva. La filial tiene una personería jurídica, la sucursal carece de esta personería jurídica. La filial responde por sus obligaciones con su patrimonio. Ojo, hasta ahí nada más queda. En cambio, en la sucursal, la sociedad principal o la sociedad madre responde por las obligaciones de la sucursal. En este caso, de presentarse en licitaciones, por ejemplo, una empresa nueva que no tiene experiencia, a veces no se recomienda, ¿ok? En cambio, sí en la sucursal, porque la sucursal arrastra toda la experiencia de la casa matriz. Es recomendable una sucursal en caso participe en una licitación pública porque será válido la experiencia de la casa matriz, lo que estuve comentando. En cuanto a la responsabilidad de las sucursales, esta también es asumida por la casa matriz. En este caso, es recomendable constituir una sociedad cuando en caso de licitar con el Estado pueda constituir un consorcio con otra empresa para que esta última pueda acreditar la experiencia. Son formas en las cuales uno puede participar también en caso de que sean las licitaciones con el Estado. Ahora, los consorcios en el Perú. ¿Qué es el consorcio? El consorcio está regulado por la Ley General de Sociedades. Justamente en el artículo 445 define el consorcio como un acuerdo entre dos o más personas naturales o jurídicas que se unen para realizar un proyecto determinado. El consorcio no crea una nueva persona jurídica. El consorcio puede tener un registro único contribuyente, ¿no? Y los consorciados son responsables solidarios frente a terceros. Ahora el doctor Dolan va a hablar acerca de los aspectos tributarios. Gracias, Jessica. Vamos a hablar un poquito del marco general sobre el aspecto tributario. Bueno, tenemos el IGB, Perú, el IGB, IVA, conocido en la mayor parte de Latinoamérica. El IGB en Perú se refiere básicamente
o afecta, ¿no? A la importación de bienes, a la venta de bienes muebles en el país y prestación o utilización de servicios en el país, también en contratos de construcción y primera venta de inmuebles por constructor. Esas es todas las operaciones a las que está afecta en general el IGB, ¿no? El sujeto obligado es la persona que utiliza el servicio, ¿no? El servicio prestado por domiciliados o no domiciliados. En el caso de prestación de servicios, tiene que ser consumido o empleado en Perú, ¿no? Básicamente es un impuesto territorial. Otro gran impuesto que se maneja en Perú es el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta en Perú está dividido en 5 categorías. La más importante para efectos de este webinar son las desarrolladas por las empresas, que es de tercera categoría, ¿no? La de tercera categoría tiene una tasa de 29,5, ¿no? Se rige por el principio del devengado. El cálculo, como ustedes lo pueden ver, básicamente comienza con los ingresos brutos menos el costo computable, la renta bruta menos gastos y se suman otros ingresos, da un resultado de renta neta, hay ciertas adiciones, unas deducciones y se da la renta imponible, ¿no? Con el impuesto resultante que puede dar un saldo a favor o un impuesto por pagar, ¿no? Con respecto a los dividendos, ustedes pueden ver ahí que tenemos una tasa preferencial en Perú del 5%, ¿no? Yo creo que es la más baja en Latinoamérica. ¿Cuándo se paga por dividendos? Al momento del acuerdo o del pago, lo primero que suceda. En el caso de las sucursales, lo pagan cuando se presenta la declaración jurada anual de impuesto a la renta, ¿no? Que es aproximadamente en abril, finales de marzo, abril. Eh, Sobre el impuesto a la renta, ¿qué podemos decir? Que el ejercicio gravable del impuesto a la renta en Perú es del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? La presentación, como les mencioné, es entre fines de marzo y comienzos de abril, ¿no? Las empresas constituidas en Perú van a tributar por su renta de fuente mundial, ¿no? Y en el caso de una empresa que venga a prestar algún tipo de servicio en Perú, solo va a ser o va a tributar por la renta de fuente peruana, ¿no? Y va a haber una retención en ese caso, ¿no? Las categorías, como les acabo de mencionar, son 5. Ahí se detalla más o menos, en términos generales, a qué grava cada categoría, ¿no? Las rentas de capital son primera y segunda categoría, rentas empresariales, ¿no? Cualquier empresa que genere actividad comercial en Perú va a generar renta de tercera categoría, ¿no? Y la renta de trabajo, que es como trabajador independiente o dependiente, ¿no? Un poquito hablándoles de los regímenes tributarios que tenemos en Perú, ¿no? En Perú tenemos varios regímenes tributarios, tenemos, para mencionarles, el nuevo RU, régimen especial, el régimen MIPE tributario, que lo pueden ver ahí, y el régimen general, ¿no? Nosotros recomendamos siempre a las empresas que vienen a invertir en Perú o se constituyen en Perú el régimen general, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente los otros regímenes están dirigidos a empresas más chicas, a comercios muy pequeños, ¿no? Como bodegas, personas naturales con negocio, muy pequeños realmente, ¿no? Y el MIPE tributario, dependiendo del tipo de constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy restrictivo el régimen MIPE tributario. Como ustedes pueden ver subrayado en rojo, hay una restricción, que las empresas no deben tener vinculación directa o indirecta con otras empresas de afuera, ¿no? Eso es muy difícil porque generalmente cuando un inversionista viene de afuera lo hace desde una matriz, ¿no? Quiere constituir una filial o una sucursal, ¿no? En ese caso no se le aplicaría el régimen MIPE tributario, sino el régimen general, ¿no? Pero por mencionarles, ¿no? Que es un régimen que tiene ciertas características, ¿no? Eh, por ejemplo, en el tema de la tributación se grava con eh, entre 1 y 1,5
de manera mensual, ¿no? Como ustedes, bueno, por poner un ejemplo, en Chile hay un pago a cuenta mensual que se llama PPM, si no me equivoco, pago a cuenta mensual, y en Perú es algo similar, ¿no? Que se calcula sobre la base de un coeficiente o un porcentaje, ¿no? En este caso, en el MIPE tributario hay un beneficio muy especial, ¿no? Eh, Como pueden ver ahí, hay unos cálculos que se refieren que hay una restricción más que les puedo mencionar, ¿no? Que las empresas no hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior ingresos netos anuales superiores a 1.700 OITs, sino automáticamente van a convertirse, o para SUNAT van a convertirse al régimen general, ¿no? Que es lo que tributan todas las empresas. Ahí pueden ver ustedes las tasas, ¿no? La renta anual hasta 15 OIT se va a grabar con el 10% y el resto de ganancias se van a tributar más de 15 OITs con 29,5. ¿Qué es la UIT? La UIT es la unidad impositiva tributaria con la cual el sistema tributario peruano o la administración tributaria peruana va a calcular los impuestos, ¿no? ¿Cuánto está actualmente una OIT? Equivale a 5.350 soles, ¿no? Aproximadamente $1.400 al tipo de cambio actual, ¿no? El tipo de cambio actual está a 3,6 aproximadamente. Eh, ¿Qué otro beneficio tenemos? La utilidad hasta 15 UITs, hay una tasa del 10%, como se mencionó, y el régimen, comparando con el régimen general, ¿no? Que es una tasa en Perú del 29,5, ¿no? Otros aspectos importantes, en el aspecto laboral, todo tiene relación, ¿no? Con el aspecto tributario. Entonces, quiero darles un poquito, en términos generales, cómo es la contratación laboral en el Perú. La regla general en Perú es a plazo indeterminado, ¿no? Al momento de contratar trabajadores, ¿no? La excepción es a plazo determinado y debe ser por escrito. A plazo indeterminado puede ser verbal o por escrito también, ¿no? Eh, los costos de la empresa, ¿qué costos de la empresa tiene con respecto a la contratación de un trabajador en Perú? Tiene dos gratificaciones al año, un sueldo cada uno, ¿no? En julio y en diciembre. Tiene una compensación por tiempo de servicios, que es equivalente a una remuneración más un sexto de la gratificación. Vacaciones por 30 días y es salud 9%, que es a cargo del empleador. Otros costos que manejaría la empresa, que se constituyen, pero obviamente, es el pago de utilidades, ¿no? Según el tipo de empresa, va entre el 5% y 10%, ¿no? Asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Actualmente está a 102,5 soles, ¿no? Un seguro vida ley, y dependiendo también hay un seguro para el trabajador en riesgo, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad que se realice. Eh, Hay aportes previsionales también, ONP, AFP, eso es en el caso de renta de quinta categoría, ¿no? Lo que me refiero básicamente es un trabajador en planilla, dependiente. En el caso de un trabajador independiente es distinto, pues, ¿no? Una empresa quiere contratar a un trabajador independiente, solo va a haber una retención, ¿no? Del 8%. Eh, eh, Respecto al personal extranjero, el número puede ser solo hasta el 20% del número total de trabajadores. En remuneraciones no puede ser más del 30% del total de la nómina, ¿no? Eh, Como les mencioné, debe haber un contrato escrito, ¿no? Y el plazo no mayor a 3 años se puede prorrogar. Con respecto al marco migratorio, hay diferentes tipos de visas. Una de las que tenemos es la visa de trabajo, con el que ingresa un trabajador, ¿no? De afuera, sea dependiente o independiente, ¿no? Las visas migratorias de trabajadores por un año prorrogable requiere contrato firmado por las partes, aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? La entidad en Perú que regula todo el tema del trabajo, ¿no?
En el caso de acuerdos internacionales, tenemos el convenio Mercosur, que tiene sus características especiales, ¿no? Es para nacionales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Te exige una residencia de 2 años. Eh, Tenemos también un acta de permiso de trabajador extraordinario provisional que habilita al ciudadano, un ciudadano, por ejemplo, venezolano, para trabajar por 60 días calendarios. Prórroga automática hasta obtener el permiso temporal de permanencia. Hay un tipo de visa que es visa de trabajador designado, ¿no? Cuando un trabajador de una empresa extranjera viene a Perú a realizar una tarea, ¿no? O algún tipo de función específica, comercial o técnica, y es encargado por su empleador, ¿no? En ese caso, no va a poder realizar actividades remuneradas o lucrativas por más de 183 días, porque puede constituir un establecimiento permanente y tributar de una manera distinta, ¿no? Que no puede ser, podría no ser beneficiosa para la empresa, ¿no? Hay una visa de negocios también, ¿no? Para extranjeros sin ánimo de residencia, para realizar actividades de carácter legal, contractual, de asistencia técnica, especializada o similares, ¿no? Te permite múltiples entradas, igual el plazo de permanencia no puede ser más de 183 días, sino te convierte en una persona domiciliada para efectos tributarios, ¿no? Y va a tener que tributar similar a cualquier persona en Perú. El trabajador extranjero también aplica los mismos derechos y beneficios sociales que los trabajadores nacionales. El impuesto a la renta para un extranjero es 30%, ¿no? 30% vía retención. Bueno, como le mencioné, un domiciliado en Perú es alguien que permanece por 183 días calendario, ¿no? Durante un periodo cualquiera de 12 meses. Se cambia la condición de domiciliado o no domiciliado a partir del siguiente año recién, ¿no? Desde el momento que se produce el exceso de 183 días, ¿no? Que es el equivalente básicamente a 6 meses. Otro aspecto importante es el tema de la bancarización en Perú, que la administración tributaria es muy exigente en este sentido para efectos de dar ciertos beneficios a las empresas, ¿no? Entonces, cualquier movimiento que esté entre $500 o su equivalente en soles, o 2.000 soles, en este caso lo dice la norma, ¿no? Entonces, le va a exigir bancarización, que cualquier operación se realice por cualquier empresa del sistema financiero peruano, ¿no? Entonces, si no se hace esa bancarización, eh, la administración no le va a permitir deducir costos, gastos o créditos, ¿no? Ni efectuar compensaciones, devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos arancelarios. Como se puede ver, hay muchas penalidades, entre comillas, ¿no? Que la administración va a poner a la empresa que no realiza la bancarización, ¿no? Operaciones con no domiciliados. Esto es muy importante porque cualquier extranjero que venga a Perú va a estar bajo esta figura, ¿no? Se va a considerar como un no domiciliado. ¿Cuál es la característica de una persona no domiciliada que no ha permanecido en Perú más de 183 días, más de 6 meses, ¿no? Si permanece más tiempo, su condición va a cambiar a domiciliado y, como les mencioné, va a tributar como cualquier persona en Perú, o como cualquier peruano en realidad, ¿no? Eh, y con sus implicancias que trae ello, ¿no? Porque puede tributar, un extranjero puede tributar tanto, o tributaría tanto en Perú como en su lugar de origen, ¿no? En este caso, mencionarles que el impuesto a la renta que ya se mencionó anteriormente, el impuesto a la renta es un impuesto territorial, ¿no? Y rige para cualquier operación que se haga a nivel Perú. Y ahí pueden ver las operaciones que se pueden realizar en Perú y que están afectos al impuesto a la renta, ¿no? Eh, en términos generales, ahí pueden ustedes ver un cuadrito donde está las retenciones para cualquier extranjero, ¿no? Cualquier extranjero que venga de cualquier país, por sus operaciones en Perú se le va a retener el 30% de la factura, ¿no? Por servicio digital, que está tan de moda ahora, hacemos una pequeña diferenciación porque tiene sus características especiales, ¿no? Por lo general, el impuesto a la renta es territorial, pero en el caso del servicio digital se va a regir
de acuerdo a la utilización del servicio, ¿no? En este caso, si se utiliza en Perú sin presencia física, se va a retener el 30%, ¿no? En el caso de préstamos con no vinculadas, hay una tasa reducida de 4,99, pero si son vinculadas, que es la mayoría de empresas que vienen a Perú a invertir, va a haber una retención de la factura por intereses del 30%, ¿no? En el caso de ganancias de capital, ¿no? Enajenación de acciones, por ejemplo, va a haber una tasa del 30% cuando es fuera de bolsa. En bolsa es 5%. Dividendos, tenemos una tasa muy preferencial acá en Perú, que es el 5%. Eh, Regalías, 30% y asistencia técnica es 15%. Asistencia técnica y servicios digitales tienen sus características especiales. ¿Por qué? Porque no se exige la presencia física de la persona que presta el servicio, como en todos los demás servicios que se mencionaron, ¿no? Entonces, tiene una excepcionalidad, digamos, ¿no? Importante mencionarles los convenios para evitar la doble tributación con que cuenta el Perú, ¿no? Por ahora tenemos pocos convenios con miras a ampliar esto, ¿no? Estamos por firmar uno con Gran Bretaña, ¿no? Ahí están los convenios, como ustedes pueden ver. Tenemos con Chile un convenio muy importante que se usa mucho, con Canadá, con Brasil, con Corea, con México, con Portugal, con Suiza, Japón, y tenemos un CDI que digamos especial, ¿no? Porque tiene una característica de multilateralidad, que se rige básicamente por la CAN, ¿no? Específicamente la decisión 578, ¿no? ¿Y qué países están en la CAN? Está Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, ¿no? Mencionarles el tema de las regalías, ¿no? El tema de las regalías que ya ustedes pudieron ver en el cuadro, que hay una tasa de retención del 30%, ¿no? En el caso de arrendamiento de inmuebles, si una persona natural, ¿no? En este caso hablamos de una persona natural, porque cuando es persona jurídica la tasa de retención es 30% en general, ¿no? En el caso de persona natural que arrienda un inmueble, ¿no? Eh, que está como arrendador, se le va a retener el 5% por esa ganancia, ¿no? De los inmuebles. Si es persona jurídica, ahí mismo se puede observar que es 30%, ¿no? Intereses entre vinculadas, la tasa general de retención es 30%, salvo que exista un convenio, ¿no? En el tema de los convenios, por ejemplo, puede haber una reducción puede llegar hasta el 10% en algunos convenios, ¿no? Con Chile tenemos 15% preferencial sobre la factura, ¿no? Por intereses. Hay que ver si existe un interés real o interés presunto, ¿no? Y el tema del IGB. El tema del IGB, hay que tener en consideración que el IGB o IVA, la empresa peruana la va a pagar, pero lo va a poder utilizar como crédito fiscal, ¿no? Esa es una gran ventaja, por el cual se considera siempre el IGB como neutro, ¿no? En este tipo de operaciones. Hay que tener en cuenta el tema del EBITDA, ¿no? Que hay un límite para deducir ese gasto por préstamo, ¿no? Que actualmente la legislación peruana te dice el límite es 30% del EBITDA del año anterior, ¿no? Otro tema interesante son los contratos de construcción, que como pueden ver ustedes, dice que son servicios empresariales con un 30% de retención, ¿no? Como todos los mencionados anteriormente, salvo que exista un CDI, ¿no? El CDI es importante en estos casos, en cualquier tema, en general, en cualquier tema de servicios. ¿Por qué? Porque va a permitir que solo se tribute en el lugar de origen de la empresa, ¿no? Por ejemplo, una empresa chilena que presta servicios a una empresa peruana, solo va a tributar en Chile, ¿no? Solo va a tributar en Chile y en Perú no va a haber ningún tipo de retención en mérito del CDI, ¿no? Que se haya suscrito. Eh, Hay algunas cuestiones importantes, ¿no? En Perú se exige un reporte local dependiendo del nivel de ingresos de la empresa, ¿no? Que tenga la empresa en el año. A la empresa se le exige un nivel de ingresos por más de 2.300 OIT, que es aproximadamente 3 millones
$418.000, ¿no? La exigencia es presentar una declaración jurada de informe de reporte local, ¿no? La obligación de bancarizar, como ya les mencioné, 2.000 soles o $500, ¿no? Con los límites. Hay un test de beneficio también. ¿A qué se refiere este test de beneficio? Cuando se trata de servicio de bajo valor añadido, por ejemplo, contabilidad, algún servicio legal o etcétera, la deducción en este caso no puede ser, no puede exceder del 5% del margen de ganancia, ¿no? Es importante, siempre recomendamos a todas las empresas celebrar contratos. Celebren contratos o en todo caso una orden de servicio muy detallada, una orden de compra, ¿no? Para todas sus operaciones. Obtener certificados de residencia, ¿no? Los certificados de residencia le van a permitir aplicar el convenio, ¿no? El CDI correspondiente, ya sea con Chile, con Canadá, con Brasil, ¿no? Lo que les he podido mostrar anteriormente en el cuadro, ¿no? Todos los convenios. Acreditar la prestación de servicios, acreditar con un informe que se haya prestado el servicio. Eso le va a pedir la administración al momento de que suceda algún tipo de fiscalización, ¿no? Le va a decir, acredítame ese servicio por la cual estás queriendo deducir tus costos, tus gastos, ¿no? Llevar un control de trabajadores desplazados, la empresa, a veces la empresa matriz eh, envía trabajadores desplazados, entonces a prestar un servicio a la empresa peruana, en ese caso hay que llevar un control de trabajadores desplazados, ¿no? Y también obtener certificados de retención. ¿Por qué? Porque esto va a permitir eh, utilizar ese pago o esa retención en el caso de que haya, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los intereses es 15%, 10%, va a permitir que la empresa pueda recuperar ese pago, ¿no? En su declaración anual. Es importante obtener el certificado de retención. Acá pueden ver un cuadro, por ejemplo, con Chile, ¿no? Sobre impuesto a la renta. En el tema de servicios en general es muy interesante, ¿no? Porque el régimen general en Perú permite una tasa de retención del 30% sobre la factura. En cambio, con CDI va a ser cero, ¿no? En el tema de asistencia técnica igual, en Perú es 15 y por el CDI con Chile, por ejemplo, es 0%. En distribución de dividendos, los CDIs generalmente están entre 10 y 15, pero en Perú, en este caso, es preferencial, 5%, se va a aplicar la peruana, ¿no? La tasa peruana, que es 5%, para distribuir dividendos, ¿no? En el caso de préstamos, como ya les mencioné anteriormente, hay una tasa reducida de 15%, ¿no? Ganancias de capital 30%, es igual, ganancias de capital en bolsa 5%. En el caso del trabajador no domiciliado independiente, 10%, ¿no? Siempre y cuando esté menos de 183 días, y un trabajador no domiciliado dependiente, el primer año se le va a retener 30%, ¿no? El siguiente ya va a tributar como cualquier trabajador peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría ya el segundo año estaría más de 183 días, ¿no? Habría que evaluar caso por caso en este sentido, ¿no? Como pueden ver ahí, cualquier retención hay que obtener el certificado de retenciones para poderlo recuperar al final de año, ¿no? Utilizarlo como crédito. En este caso voy a darle el pase a la señora Norma Pinchi para que les comente un poco del tema aduanero. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, respecto a lo que son aduanas, en realidad, como ustedes saben, es de comercio exterior. Allá. Es de comercio exterior, entonces en casi todos los países tienen bastante similitud. Por esa razón es que acá voy a poner prácticamente, digamos, los usos y costumbres de nuestro país, ¿ok? Para tener un mejor conocimiento, pero el movimiento es igual cuando llegan las mercancías. Importante, por ejemplo, que llegue del certificado de origen para que no sea reenviado, ¿no es cierto? Entonces, una definición muy clara, por decirte, de la partida arancelaria que les puede dar su agente de aduanas en su país. Es bien importante desde el origen que llegue bien identificado. Asimismo, también ahora sí tenemos que, antes de que venga,
establecer inclusive la forma de pagos, porque ahora en la DAM, que es la declaración aduanera acá en Perú, nos preguntan si va a ser pagado en qué plazo. Te ponen hasta 6 meses, 7 meses, ¿no? Y cuando se vence ese plazo, están notificando a la compañía para preguntar si, por qué no se pagó, y bueno, podemos renovarlo, ¿no? En todo caso. Entonces, es importante, los los Incoterms también, a pesar que no deberían ser determinantes, sin embargo, acá sí están fijándose en ello. Entonces, cuando es diferente, también están notificando. Otro tema también de origen que hay que tener en cuenta es la valorización de la mercancía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá están aplicando una valorización que ya es bastante continuo, difiere de la factura. Entonces, será bueno que antes de enviarlo tomen en cuenta estos parámetros. ¿Ok? Bien, entonces una vez que llega acá ya a Callao o vía aérea, los impuestos que se pagan son el ad valorem, que es el impuesto aduanero, ¿no es cierto? Y el IGB. El IGB, que es el IVA, está compuesto en realidad por dos impuestos, ¿no? Pero en conjunto es también el 18%. Entonces, el ad valorem más el 18%. Una acotación respecto al nivel de ad valorem es que se mantiene estos rangos durante bastante tiempo. Es decir, que hay con 0%, 6% y 11%. Como pueden ustedes observar, 55% no tienen, están con tasa de arancel cero. Interesante ver también eso. Les voy a mostrar luego cómo yo me entero cuál es mi nivel de ad valorem. Ahora, en casos especiales, ¿no es cierto? Hay algunos productos que además de las valores y además del IVA, se cobra un impuesto selectivo al consumo, ¿ya? Y hay algunos que tienen sobretasa, ¿no es cierto? Porque hay que fijarnos si son, por ejemplo, productos médicos, productos que acá se consideran de control, otros que están restringidos, y bueno, los prohibidos no ingresan, ¿no? Y también ven, por ejemplo, si se está aplicando el antidumping, ¿no? Entonces también esas situaciones ya son en casos muy especiales. Ahora, lo que decía acá en Perú, además de todo lo que hemos visto en las valores, más el IGB y los demás, de ser el caso, se agrega un concepto nuevo que es la percepción del IGB. O sea, voy a pagar ad valorem, IGB, más una percepción que les voy a poner mejor un ejemplo para entenderlo mejor. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ver ello. Por ejemplo, acá, quiero ver estos numeritos acá, así. Ya, ahí. Entonces, nosotros, bueno, como también ustedes conocen, porque esto es internacional, digamos, se aplican los impuestos sobre el CIF aduanero. Entonces, un ejemplo que hemos puesto es un FOB de 100, un seguro. El seguro, como ustedes saben, puede ser real o no real. Sin embargo, para el cálculo aduanero, igual se aplica una tasa. En este caso era 1.5 por el producto y el flete, de tal forma que el CIF aduaneros nos ha resultado 106.500. Entonces, ¿cómo calculo los derechos de los tributos? Ahí vemos el ad valorem, 11%, que le he puesto el máximo, digamos así, para poderlo ver mejor, y el IGB, que se divide en los dos impuestos, el impuesto de promoción municipal, que es 2, y el IGB propiamente 16. Entonces, los derechos aduaneros salen por 32.994. Adicional a ello, yo tengo que hallar una percepción. La primera vez que yo importo, entonces la percepción tiene una tasa del 10% que yo le he puesto acá ese monto para que vean que es el más alto, digamos. Pero puede ir después de 10% la segunda vez y posteriores, baja a 3.5. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que pagar en aduanas en esta situación? Los derechos aduaneros, que son los 32.000, y la percepción de forma adicional. Esta percepción en sí no es un impuesto, sino que posteriormente podré usarlo para el pago de mi IVA, de mi IGB. ¿Ok? ¿Cómo entrar? Ustedes pueden entrar antes de enviar una mercancía, pueden averiguar cuál es la partida que nosotros tenemos acá en SUNAT y además pueden ver acá su ad valorem, por ejemplo, en este caso estos productos de acá tienen cero, ¿no? El impuesto, el IGB 16 más 2, que son los 18, y al CIF aduanero le han agregado 1.75% de seguro para hallar el valor del CIF aduanero.
en donde se basa, como hemos visto, el cálculo de los impuestos aduaneros. También en esta página que es de sunat.gov.pe, porque acá Sunat ve impuestos internos y además aduanas, ¿ok? Entonces, también en esta página pueden ver ustedes si tiene restricciones esa mercancía y qué institución es la que tiene que previamente, antes de venir, tienen que pasar por allí, ¿no? Entonces, de repente necesitan certificados de manera previa, ¿no es cierto? Homologaciones, etcétera. Esto les puede dar una idea de, de, de una regulación aparte de aduanas. La verdad que no todos a veces están acá, ¿no? No todos están, pero yo diría que la gran mayoría. Estos son los regímenes aduaneros que casi tenemos en todos los países, siendo pues, las que vamos a ver son las definitivos y temporales. ¿Qué interesa acá? Bueno, los definitivos son las importaciones y las exportaciones definitivas, ¿cierto? Entonces, como les decía, tener cuidado con la documentación. ¿Por qué? Porque a veces por el apuro, ¿no? Yo traigo una mercancía y digo, uy, no, porque sabes que si lo pongo temporal, me van a pedir garantía, yo no tengo acá fondos, etcétera, y entonces ingresa el producto como una importación definitiva. Y cuando lo quieres sacar como una exportación definitiva, te van a pedir los antecedentes, a pesar que es definitivo. Entonces, eso nos ha pasado a nosotros con mercancía que quisimos sacar después de 5 años. Así que siempre es bueno tener, por favor, les pedimos que nos manden toda la documentación de estos productos. Porque si tenemos falencia, por ejemplo, los invoices no llega después, ¿no es cierto? Y a veces hasta ha cambiado el monto. Entonces, tengamos cuidado porque ahora sí está bastante supervisado esto. Además que nuestra jefa de la SUNAT viene de aduanas, así que conoce todo ello, ¿no? Bueno, esto les he puesto acá un poco general para ir conociendo la importación. Cuando ingresa, pues en forma aleatoria sale los colores de los semáforos, ¿no? Y cuando es verde, como ya sabemos, pasa directamente, o sea que la salida del producto prácticamente es en el día. El naranja sí puede demorar más porque nos piden documentación adicional. Ya, ahora sí. ¿Aló? A ver, No, ese ya salió. ¿cómo No, ya sabemos? salió. Acá entró. Sí, que ya se acabó. Una Pues. hora. Sí, es que es Sí. una hora, por eso te dije que lo cortaron. Sí, sí. Bueno, ya ahí queda. Ya no hay más. No, ya Pero se dice grabando. Ya, estamos entonces. ¿Dónde está el...? Ya, disculpen, se cortó aquí, pero me faltan solo dos presentaciones. Entonces, lo que más hemos visto nosotros es la importación, porque normalmente nos mandan productos, especialmente de China, de Chile. Ahí hay que tener cuidado con el origen, ¿ok? Porque si viene de China a través de Chile, también hay que presentar toda la documentación. Ahí es donde hemos visto también falencia cuando han enviado la información. En la reimportación también es lo mismo, cuando pues, ¿no es cierto?, traen productos que después va a durar acá, pueden estar determinado plazo de 12 meses y luego nuevamente va a salir ese producto, ¿no? También hay esa posibilidad. Generalmente lo hacen cuando traen equipos, ¿no es cierto?, que van a usarlo por determinado tiempo o quieren hacer reparaciones acá también, ¿no? Esto es en la admisión temporal, perdón, se está tapando acá. En la admisión temporal, todo lo que son mercancías como equipos, maquinarias, dispositivos, pueden entrar también con 18 meses. Ya pueden ingresar al país, pero te piden una garantía que es equivalente a los impuestos, de tal forma que si te pasas los 18 meses, SUNAT se va a cobrar, ¿ya? Entonces esto también hay que tomar en cuenta por los plazos. Bueno, acá nosotros vemos un poco las formas, cómo apoyarlos en este sentido, ¿no? Tenemos las zonas especiales de desarrollo, que también ustedes la tienen, ¿no? En el norte del Perú y en el sur, Paita e Hilo.
es interesante los servicios que brindan porque está exonerado de todo tributo, ¿no? Y entonces solamente se cumplen con los tributos que son para trabajadores. Y la zona franca que está también en la frontera con Tacna, muy conocido porque los servicios en Tacna son baratos, ¿no? Bueno, en este sector también hay otro tipo de servicios como son la maquila, he visto bastante en ese sentido, y call center también, ¿ya? Esto es un resumen de lo que ya hemos visto, porque por el tiempo voy a apurarme un poquito. Y como vemos acá, es importante los beneficios que tienen, muy similar a lo que hay en los demás países también, ¿no? Es una zona, pues, digamos, no es la propia zona, es extra, digamos, extraterritorial, ¿no? Entonces no se paga ningún tipo de impuestos, ni de ahora ni posteriores, solamente lo laboral, ¿ok? Y en forma, en pequeñito, solamente un poquito mostrar los servicios que brindamos en Perú, que es una de las oficinas más grandes que tenemos. Acá somos cerca de 55 personas que brindamos en forma modular todos estos servicios, porque la idea es que pues vengan a vender, ¿no es cierto? Entonces nosotros les apoyamos en todo el marco del soft landing también, ¿ok? Entonces, eso básicamente, acá están, les dejamos que les van a pasar seguramente todas las direcciones de todas las filiales. Ahora, acá también, si ustedes quieren conocernos un poquito más, les dejamos el QR. Entran al QR y ahí está nuestra página web de Mont Group en general, ya donde está Chile, que es nuestra matriz, y las filiales también. Asimismo, está nuestra dirección, que estamos en San Isidro, que es la zona financiera de Perú. Así que dejamos nuestros correos también y les agradecemos bastante por su atención y quedamos a disposición cuando ustedes lo crean conveniente. No sé si tengan alguna consulta. ¿Dónde pongo? Acá. Eh, Dijeron que servicios digitales tenía, Carlo Macchi dice, dijeron que servicios digitales tenía una retención preferencial. Sin embargo, se mostraba 30%, al igual que el régimen general. ¿Lo digo? ¿Lo dices? A ver, bueno, ahora volvió a la transmisión. Ya. Lo que pasa es que estamos hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando lo que pasa es que el servicio digital, a diferencia de los demás servicios, es por la utilización, no donde lo presten, sino donde lo utilizan. Entonces, en general, si yo recibo servicios digital, prestación de servicios digitales, entonces yo tengo que pagar el impuesto acá, le van a retener acá el 30%. Pero si es con un CDI con Chile, por ejemplo, este concepto de servicios digitales está dentro de beneficios empresariales, en donde no se retiene nada. Eso sí es un beneficio realmente, ¿no? Nada más creo. A ver. Ahí, bueno, ahí igual, bueno, el tiempo ya ustedes también su tiempo están bien. Eh, Cualquier tema igual quedamos a su disposición. Siempre nosotros nos reunimos cuando ustedes tienen interés en constituirse en Perú. Hacemos una reunión previa con nuestros profesionales que han expuesto y les hacen al caso concreto, ¿no? Todo en forma general, ¿no es cierto? Para que les expliquen al caso concreto, ¿ya? Entonces, ha sido un gusto compartir con ustedes y quedamos a su disposición. Que tengan buen día.